Me horroriza la idea de vivir para complacer a otros o de sacrificar mi esencia en el altar de las expectativas ajenas. Soy Yua y este es mi podcast. Grabar este segundo episodio ha sido toda una odisea, porque ¿en qué estaba yo? Es una pregunta retórica que me hago prácticamente a diario. Y justamente preparando este episodio, donde quería hablar más de eso que sentimos muchas veces cuando queremos atrevernos a algo y por alguna razón u otras dejamos que los complejos, la complacencia, incluso eso que no somos en realidad, salga a relucir y florece. Este espacio karmático que además voy a compartir más adelante con otras personas que seguramente también nos van a aportar muchísimo, quiero que sirva como un espacio para que algunas frases que de pronto agarremos nos hagan clic y nos permitan entonces ser mejores. Porque a fin de cuentas, en ese camino andamos la mayoría, los que queremos ser mejores seres humanos. A menudo, y seguramente a muchos les pasa, a muchos de los que están escuchando el podcast, los complejos se vuelven sombras que se ciernen sobre nosotros. Y que en esta era de despertar de conciencia, de buscar eso que les decía hace un momento de querer ser mejores, deberían ser parte del pasado. Pero sorprendentemente siguen atormentándonos y se vuelven como cadenas que nos frenan, nos duelen y que obviamente no aportan nada positivo. Hace unos años, cuando me tocó migrar para poder realizar una carrera profesional de pregrado, me fui a la capital de mi país y venía de un pueblo de la zona o la región andina. Interesantísimo el cambio. Recuerdo que en la época universitaria, en algún momento del tiempo que convivimos ahí, varias personas, quizás 2, 3, solían llamarme andinita de vez en cuando. Solo de vez en cuando, y era realmente muy, muy particular los momentos en los que me llamaban de esta forma, porque hacía alusión a la tierra de donde venía. Pero nunca sentí que este apodo me hacía sentir diferente, mucho menos insultada. Quizás porque para ese momento, dentro de la universidad, era la única de mi región. Y eso de cierta forma me hacía sentir especial. Además que siempre me sentí parte del grupo. Me sentí muy querida, protegida y hoy en día conservo la mayoría de las amistades que hice en ese entonces. Pero supongamos que estos son apodos amigables, para nada complejos. Entonces, ¿por qué lo relaciono con los complejos? Uno de los puntos que quiero abordar en el episodio de hoy. Tiene relación con el comentario que hacía sobre los apodos, porque muchas veces los complejos son como ideas distorsionadas que tenemos sobre nosotros mismos y que la mayoría de las veces nos hacen sentir menos dignos o valiosos. Hay quienes tienen complejos sobre el color de piel, el tamaño, la procedencia, la familia, muchos, y una lista interminable de cosas que no siempre definen nuestra esencia. El cabello, las uñas, los dientes, la contextura, en fin. De modo que los complejos no nos ayudan en nada. No nos hacen ser mejores personas. No nos hacen más felices. No nos hacen avanzar. Creo que más bien nos limitan. Porque cuando tenemos complejos físicos, por ejemplo, estos nos hacen dudar de nosotros mismos. Nos impiden ser auténticos, lanzarnos, atrevernos. Y por supuesto que se vuelven una carga innecesaria, un lastre que arrastramos hasta que decidimos hacernos conscientes. Y si hoy en día tenemos tanta información, hay podcasts de crecimiento, artículos, revistas, coach, psicólogos, terapeutas que están compartiendo toda esta información para que la sociedad pueda mejorar, deberíamos entonces liberarnos de esos complejos. Deberíamos empezar quizás por abrazar nuestra singularidad. Porque si empezamos a aceptarnos como somos, a amar lo que somos, ¿vamos a poder entonces qué? Hay un mandamiento que lo dice, podemos amar y aceptar al otro, sin complejos, sin prejuicios ni juicios. A ver, y cuando no nos hacemos conscientes de estos complejos, de lo que significa, de lo que no nos dejan hacer, de cómo nos limitan,
Entonces empezamos a actuar en piloto automático. Y ahí entra la complacencia. Otra de las cosas que quería compartir con ustedes que me ha hecho ruido desde hace muchísimo tiempo. Esa palabra que a menudo suena a una virtud, a un acto de amabilidad, pero que en exceso puede volverse una trampa dolorosa. Ser complacientes ¿a costa de qué? ¿Por qué tenemos este afán de querer agradar a todos? De ser lo que otros desean y terminamos perdiéndonos a nosotros mismos. ¿Por qué permitimos que la manipulación y el control se entrometan en nuestras vidas, incluso en las relaciones más cercanas? Es una terrible idea querer que todos amen lo que somos, porque es que al final no lo van a hacer, no tienen por qué hacerlo y eso está bien. No todos deben amarnos o entender lo que somos y eso no disminuye nuestra valía. Eso no nos quita valor como persona. Al final también entendemos que cada uno de nosotros es un universo único. Y cuando hablo de universo es que pensamos de una manera, sentimos de una manera, vivimos experiencias muy particulares que nada tienen que ver con el resto y eso es algo maravilloso. Por eso me horroriza la idea de vivir para complacer a otros, de sacrificar mi esencia, lo que soy, en el altar de las expectativas ajenas. Porque cuando hacemos eso, dejamos de ser nosotros mismos. Nos convertimos en marionetas, en actores o protagonistas en un escenario que no hemos elegido. ¿Y por qué? Porque activamos el piloto automático, porque no revisamos esos complejos que nos mueven y nos limitan y terminamos siendo unos eternos complacientes. El tema de los complejos es interesante cuando vivimos en sociedades pequeñas como las nuestras o en países como los nuestros que han soportado crisis, situaciones muy complejas que te están gritando. Es momento de cambiar, es momento de hacer algo diferente, la ruta debe ser otra, pero la sociedad sigue estancada, mirando para los lados, esperando quizás que otro responda en lugar de aportar lo que le corresponde como individuo. Y sí, quizás en este momento te llega la pregunta del millón a la cabeza, ¿por qué vamos a intentar que otros sean como queremos en lugar de aceptarlos tal y como son? Bien, una cosa es aceptarlos tal y como son y otra es permitir que ese tal y como son afecte lo que eres, lo que haces. Porque es que estamos correlacionados, estamos interconectados unos con otros, sobre todo cuando somos parte de una sociedad. Y hay situaciones, hay momentos, actos que terminan afectándonos a todos, en mayor o menor medida, pero nos afectan. Ahora bien, tomemos en cuenta que debemos evitar esa necesidad de querer controlarlo todo y moldear a las personas a nuestro gusto. Porque ahí aparece la libertad de cada individuo, que es sagrada, que debe ser respetada y celebrada. Un ejemplo ilustrativo para entender el tema del control o la necesidad de controlar y de respetar al otro como es. Hay parejas que hablan de amor pleno y los ves en las redes sociales manifestando ese amor pleno, puro, libre, etc. Pero que al final encierran, enjaulan y no permiten que el otro sea. ¿Qué pasa aquí? No comprenden el verdadero significado del amor, de lo que significa amar al otro. Porque en definitiva, y eso también lo sabemos, el amor no es posesión, el amor no es control, y mucho menos no es manipulación. Es todo lo opuesto. El amor es aceptación, es apoyo, es permitir que el otro sea quien es sin tratar de cambiarlo. ¿O qué te enamoró de esa persona cuando lo conociste? Y tenemos otro ejemplo mucho más ilustrativo que puede involucrarnos a todos, porque quizás hay aquí algunos escuchas que no han tenido una relación de amor, eros, pero sí una relación de padres e hijos. Y hay padres que sacrifican sus sueños y su presencia en la vida de sus hijos por complacer a otros. ¿Y qué terminan generando? Un ciclo de infelicidad. A ver, los hijos no necesitan que los padres vivan a través de ellos. Para nada. Los hijos necesitan ¿qué? Padres que los escuchen, padres que los miren, padres que estén presentes de verdad, que críen conscientemente. Y esos padres que sacrifican sueños propios no están ejerciendo un acto de amor. Y es una carga que además se transmite de generación en generación. Pero esto es tema para otro podcast. Y cuando digo que es tema para otro podcast es porque tenemos que sentarnos a hablar con personas que también están viviendo todo este despertar de querer
sanar los traumas, las herencias familiares, las lealtades, y me encantaría de verdad hacerlo con un experto del área que pueda compartir con nosotros todo ese escenario para poder sanar desde adentro y liberar a nuestras generaciones futuras. Y a propósito de este proceso de sanar y de ser, chocamos justamente con aquellos que viven atrapados en la complacencia y el control. Porque sanar implica mirar hacia adentro, confrontar mis complejos, mis miedos, las heridas y al final permitir o dejar que otros o que los otros sean quienes son. Entonces, ¿qué pasa en ese proceso? Que yo aprendo a amar y a estar sin presiones, sin dolor y sin complacencias que me resten y me duelan. Cuando elegí hablar de complejos y complacencias y el tema del control es porque vivo en una sociedad que a menudo repite esto y termina haciendo mucho daño. Vivo en una sociedad que de repente te dice que puede desarrollarse, que puede mejorar, que puede ser una potencia en ciertos sectores, pero esos complejos y ese control de querer manejarlo todo no les permite abrir espacios para que otras personas también se integren. Hay personas que tienen complejos de diferentes índoles. Están los complejos físicos, de los que ya hablamos hace un rato, y así un sinfín de complejos, y que terminan haciéndole daño no solamente a la persona que los vive, sino también a las personas que están a su alrededor. ¿Cómo colaboras con alguien que no está dispuesto a ceder? ¿Cómo colaboras con alguien o le aportas y le sumas a una empresa, a una institución, a una organización que no está dispuesta a escucharte efectivamente o de manera eficaz para ver qué sirve o qué funciona de todo eso que has aportado? Y me sigue haciendo ruido que hay organizaciones quizás donde la filosofía es mucho más humana, es más del servicio al otro y todavía caen en estos complejos de superioridad. Sí, todos somos líderes, todos podemos aportar, pero yo soy más líder que el otro. Es interesante, ¿no? Porque creemos que eso podemos verlo en organizaciones privadas que se rigen por una estructura organizativa o corporativa muy rígida, que la empresa venda y que reciba, por supuesto, ese retorno pero resulta que también pasa en organizaciones donde no hay quizás un aporte económico como tal, sino por el contrario, es el servicio, es el hacer por el otro, y podemos creer que no debería pasar, pero pasa. Para finalizar el episodio, los voy a invitar, de la misma forma en que lo hicieron conmigo, a elegirse todos los días. Yo me elijo todos los días, elijo ser yo, con todas mis imperfecciones y peculiaridades. Elijo vivir auténticamente sin intentar de verdad, porque además cansa, de agradar a todos, a juro. Pero además elijo respetar la libertad de los demás y permitirles ser quienes son. Y mira, si alguien no vibra contigo y su energía no simpatiza con la tuya, tienes derecho a alejarte, a marcar distancia. Eso es parte del proceso de ser. Tienes la oportunidad de elegir. Yo puedo elegir. Y puedo elegir que el amor acepta, que el amor apoya y que el amor celebra la individualidad de cada ser humano. Porque al final del día, ser uno mismo, y se los aseguro, es el regalo más grande que podemos ofrecer al mundo. Pero lo más importante es que podemos dárnoslos a nosotros mismos. Nos escuchamos en un próximo episodio. Estoy segura que sí. Pueden sugerir temas, escriban al DM, que voy a estar muy atenta a cada una de las sugerencias y comentarios. ¿En qué estaba yo? Podcast.